Empieza La Hora de Datolas, tu podcast favorito sobre datos y analítica digital. Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo podcast de Datola. Hoy queremos hablar sobre el impacto que va a tener la inteligencia artificial en la profesión del analista digital, tal y como lo hemos conocido hasta ahora. En realidad, ya hemos visto cómo ha ido evolucionando el perfil del analista digital durante los últimos años y muchas voces apuntan a que, bueno, con la inteligencia artificial, quizás con todas las herramientas que ya, bueno, hacen sus propios análisis, sacan sus propios insights y demás, quizás sea un poco el anuncio de la muerte del analista digital como profesión. Entonces, vamos a hablar sobre ello y a debatir un poco sobre, bueno, qué es lo que creemos desde Datola. Y para ello tenemos con nosotros, como siempre, a Brais Calvo. Hola, Brais, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Eva, muy bien. Y tenemos también a Pablo Visos y a Víctor Corral. Hola, Pablo, Muy Víctor, ¿qué tal? buenas, ¿Cómo Eva. estáis? Muy buenas, muy bien. Hola Eva, ¿qué tal? Pues muy bien, con ganas de saber un poco vuestra opinión y cómo veis el futuro, la perspectiva de futuro del analista. ¿Realmente creéis que la inteligencia artificial va a ser el apocalipsis de los analistas digitales? ¿Quién se anima? Bueno, a ver, yo el apocalipsis no diría tanto, ¿no? Pero lo que creo que está claro y ya nos está sucediendo a día de hoy es el tema que tenemos que adaptarnos y cambiar nuestra forma de trabajar. Creo que como nunca antes lo habíamos hecho, ¿no? Sí que es cierto que había nuevas tecnologías, nuevas herramientas, que al final son adaptaciones más o menos sencillas, pero ahora con la inteligencia artificial es tan disruptivo, ¿no? Esta tecnología que te cambia tanto en tu día a día tu forma de trabajar, que realmente esa adaptación es mucho más profunda. Yo creo que casi en todas las profesiones, ¿no? Y más en las digitales como la nuestra, pues sí que es necesario hacer una transformación en ese sentido y no nos queda otra que mirar hacia esta nueva situación, ¿no? Que genera esta tecnología tan, tan disruptiva, ¿no? Y lo que no podemos hacer es mirar para otro lado, eso lo tengo claro, ¿no? A día de hoy, por varios motivos, ¿no? Por ejemplo, a mí lo que más me afecta en nuestro día a día es el tema de la productividad, ¿no? Tareas que antes, te consumían unos esfuerzos muy elevados, ahora se ha reducido eso con su correspondencia pérdida de valor relativo, ¿no? De llamaría o algo así, ¿no? Que básicamente el valor es el mismo el que estás aportando, pero a nivel competitivo pues es menor, ¿no? Porque sí que es cierto que otros con un esfuerzo más limitado van a poder llegar a los mismos resultados. No sé si la producción se va a, supongo que irá por ahí, ¿no? Que realmente que tendremos que ser mucho más productivos de lo que éramos hasta ahora porque tenemos esa herramienta que así nos lo permite, con el esfuerzo que ya hacíamos antes. Y creo que una de las cosas que realmente nos cambia pues es eso, ¿no? Y en el día a día yo ya lo estoy notando, ¿no? Hay ciertas tareas que antes pues eran que necesitaban una dedicación pues de muchas horas, de mucho tiempo, de mucho estudio, de mucha investigación y que ahora pues gracias a poder utilizar herramientas de este estilo, pues se recorta mucho el esfuerzo en eso, ¿no? Pero bueno, que el factor humano sigue siendo importante porque al fin y al cabo, a día de hoy, todavía este tipo de tecnologías las vamos coordinando, gestionando nosotros, ¿no? Yo creo que es eso. Más que morir, lo que va a ser hace falta una transformación muy importante de todas nuestras profesiones y de los servicios que ofrecemos y del valor que aportamos, ¿no? Pero yo tengo una pregunta a vosotros que lleváis más tiempo que yo en el sector. ¿Cómo creéis que ha sido la evolución hasta aquí? Es decir, antes de la inteligencia artificial, ¿cómo ha sido la evolución del analista digital? ¿Hacia dónde ha ido? ¿Ha ido a especializarse más, a ser más 360, a ser más técnico, a ser menos técnico, a entender más de negocio?
Yo no lo tengo muy claro, la verdad. Yo creo que se ha especializado más. Es mi percepción. Quizás antes no se requería quizás tanto tampoco, y eran perfiles más 360, y creo que un poco a lo largo de los años, esos perfiles que eran un poco más 360, ¿no? Que lo mismo te hacían la parte técnica, que te sacaban un análisis, que te hacían recomendaciones de negocio, em, se han ido como especializando. A Y lo el mejor por técnico un es tema de técnico. madurez. Quiero decir, la profesión relativamente nueva también. A lo mejor por un tema de madurez del sector y que se vaya haciendo más compleja y más No, amplia. no lo sé, la verdad, ¿por qué? Pero probablemente bueno, porque cada vez es más complejo, sí, probablemente por madurez, porque cada vez es más complejo, cada vez hay más herramientas, no puedes saber todas las herramientas, no puedes conocer todas las herramientas de visualización, no puedes conocer todas las herramientas de colección de datos, no puedes conocer todas las herramientas pues no sé, de CDPs. O sea, hay Ya. muchísimas herramientas, ¿no? Que probablemente es inabarcable. Yo creo que igual hace 10, 15 años, no lo sé, yo hace 15 años no estaba en el sector directamente, pero hace más tiempo, pues quizás empezamos solamente con la parte de, oye, pues mira, recolectamos datos y los tiramos a un Excel, y el Excel que sigue ahí vivo y coleando, ¿no? Que es la herramienta por excelencia del análisis desde hace no sé cuántos años. Pues tirabas con el Excel y demás, ¿no? Y después ya veías la necesidad de, oye, en vez de compartir un Excel, pues me voy a hacer algo para compartir de forma más escalable los informes entre toda la compañía. Y entonces ahí ya tiras pues ya no es un Excel, ya es un Power BI o un Looker Studio. No lo sé, supongo que al final el tener más demanda, ¿no? De querer hacer más cosas. Quizás inicialmente, hace 15 años, estabas solo pendiente de coger lo que es el dato, ¿vale? Y después ya lo procesarías. Y creo que después igual se ha ido evolucionando porque se han tenido más necesidades de, vale, pues ahora ya tengo los datos, ahora a ver cómo los exploto, ahora a ver cómo los comparto con toda la empresa, no sé, a ver cómo yo Cómo yo los me mezclo imagino que con ve por otras ahí. fuentes, cómo Eso los es, hago claro, de manera eficiente, cómo lo automatizo. Pero eso a lo es. mejor, precisamente, no sé, mi razonamiento es, por esa complejidad, ¿no creéis que es más difícil que sea sustituible el analista digital por una inteligencia artificial? Porque al final la inteligencia artificial podrá entrar ahora en muchos de esos procesos, a hacer lo que decía Pablo, que es hacer más eficientes los procesos o que seas más productivo. Pero hay un abanico más grande de cosas que tiene que hacer un Yo, analista digital y me parece más difícil que cubra todo. sí, yo creo aquí, un poco también acompañando lo que comenta Víctor, que yo creo que puede afectar en algún momento pues a tener X perfiles que igual están en una parte más de tareas más tediosas, que eso la IA tarde o temprano llegará, como llegaron otros procesos, como llegó un Excel con ciertas funcionalidades que en un principio no tenía, pero al final igual por fin nos podemos dedicar a esa tarea que siempre soñamos y nunca hacemos, que es aportar valor, fijarnos directamente en los datos sin tener que fijarnos, sin tener que dedicar ese tiempo a construir ese dashboard, ese gráfico o a bucear, con llevar tanto trabajo en la exploración de los datos, porque igual es mucho más sencillo mediante, bueno, pues las herramientas van acoplando estas técnicas de igual inteligencia artificial o llamémosle X, y nos alivian, pues nos facilitan llegar a ciertos análisis que antes igual eran impensables o hacía falta una infraestructura para poder llevarlos a cabo. Pero justamente ese análisis de datos también es lo que hará la inteligencia artificial, o lo que nos están vendiendo desde todas las herramientas, ¿no? Al final todas las herramientas te dicen, mira, te vamos a decir por qué hay una anomalía en estos datos, en estas señales, cuáles son, pues,
ya en qué segmentos, ¿no? En qué grupo de datos es en el que se está viendo la anomalía. O sea, ya te está ayudando a analizar. O sea, quizás ya lo que es el perfil del analista, y lo digo, o sea, no es lo que yo creo, ¿eh? Lo digo también un poco por generar debate. Eh, Quizás lo que hacíamos hasta ahora muchas veces, que era sacar esos datos y ponerlos ahí para que el experto en la materia, me da igual que sea alguien de marketing, que sea alguien de procesos internos, que sea alguien de finanzas, o sea, el que realmente controla el contexto de los datos que estás generando, tome las decisiones adecuadas, ¿no? Pero es que para mí ese ya no es el rol del analista. El analista debería entender ya el negocio. Y ahí tú lo dijiste, es la inteligencia artificial te ayuda. O sea, la inteligencia artificial te da una alerta de, oye, mira, las transacciones están cayendo o hay demasiados registros este mes. Pero al final es muy difícil que te lo explique porque la inteligencia artificial no va a tener acceso a todos los datos, a una visión tan global del mundo. Quiero decir, por ejemplo, yo el otro día le preguntaba a la inteligencia artificial, pues qué ha pasado en determinado país, y me dice, bueno, pues es que hay menos ventas de lo normal en esta franja horaria. Vale, ¿y por qué? Pues, ¿sabes? Es que la inteligencia artificial le puedes meter muchos datos, pero ella no sabía que había venido un tifón en ese país y habían cerrado los restaurantes. A lo mejor a Bueno, futuro pero se conecta a eso, internet y lo puede ver. claro, eso como, o sea, realmente a futuro, esa información probablemente la supiese mejor la inteligencia artificial que un humano de lo que pasa en cualquier parte del mundo. Yo ahí creo que sí, que al final, porque más o menos ya vemos una versión, digamos, a día de hoy, cutrilla de lo que puede hacer una inteligencia artificial con los datos, en plan Yo, de, perdón, pues, que te interrumpa, más que cutrilla, yo diría sin acabar de explotar todavía, ¿no? sin El acabar de potencial explotar o que... de brillar. Pero Exacto. ya nos puede dar una idea de lo que puede ocurrir cuando pulan ciertos detalles. Y yo creo que realmente sí que va a poder sacar esos datos. Igual en algún momento tenemos que estar nosotros ahí para explotarla al máximo. E incluso porque estaba pensando, pues igual la función del analista es montar después el relato para transmitírselo pues, a negocio o al stakeholder que sea. Pero incluso ahí nos pueden ayudar a montar ya el PPT, a montar un vídeo o montar el formato que sea para asistirnos a contar toda esa historia. Quizás eso suceda, y quizás también lo que suceda es que hay un montón de posibilidades por el camino que a día de hoy no somos ni capaces de imaginar, y que empecemos a explotar, que haga también ciertas cosas que a día de hoy hacemos nosotros y que al final podríamos delegar en una IA igual supervisada, y a futuro pues nos vamos a expandir a otro tipo de análisis que igual a día de hoy se democratizan otro tipo de análisis que a día de hoy eran impensables o que estaban o eran demasiado técnicos. Vosotros a día de hoy, sin irnos al futuro, futurísimo, ¿para qué utilizáis la IA? O sea, en qué tareas específicas os están ayudando? Que se puedan compartir. Puedo empezar yo, en plan, Sí, dale, dale. a mí me ayuda bastante el tema de redactar cualquier tipo de información, siempre con mi estilo. Básicamente, sobre todo si estoy cabreado, la IA me suele moderar el tono o darle un tono más corporativo. Todo el tema de tickets, de Jira también me ayuda bastante. Siempre, yo creo que aquí la clave, sobre todo en estas etapas, es que siga siendo tuyo el mensaje, pero la verdad es que a nivel estructura y a nivel tal, la verdad es que me lo facilita un montón. Y a veces igual para alguna tarea, para PPT, yo todo lo que no me gusta hacer lo suelo acompañar con la IA, porque también es una forma de empezar a experimentar pues, con esas herramientillas. Sí, lo típico son o alertas también, si le pasas determinado conjunto de datos, pues te puede alertar o ver patrones, o lo que te puede hacer también es, bueno, si no controlas a lo mejor mucho de código y tienes que meter un trozo de código en GTM o lo que sea, pues te puede ayudar, o con una query para
para BigQuery o para cualquier de estas bases de datos relacionales, pues Regex. para eso puede hacértela incluso eficiente. Para ahí sí que te ayuda. Sí, yo ahí yo lo uso, lo que más lo uso es para tareas más técnicas en ese sentido. ¿Vale? Desde fórmulas complejas de Excel que antes tardabas 2 horas en encontrar que te faltaba una coma y habías intentado 4 cosas y era por culpa de un paréntesis mal cerrado o algo así, ¿no? Pues en plan de con la IA, pues eso lo haces muchísimo más rápido. Y para temas de regues, por ejemplo, ¿no? Que también antes, pues bueno, no soy muy especialista en eso y entonces, pues bueno, el regues a mí pues depende de cuál y algunos complejos y tal, intentar buscar ciertas cosas, pues también con la IA pues lo haces casi a la caída, ¿no? A veces falla, pero bueno, ya te da una base y incluso y cuando fallas tú, pues te puede localizar más o menos bien los problemas que vas encontrando. Y bueno, y tareas más técnicas también, de tipo microscripts y cosas así, ¿no? Que a lo mejor a veces nos pueden hacer faltas también para jugar un poco. Está guay también a nivel formativo en ese tipo de cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues te permite eso, ¿no? Ir aprendiendo cosas que a lo mejor las captas por otros lados y que antes pues tardabas muchísimo en replicarlas porque por algún tipo de motivo no funcionaba, ¿no? Lo que acababas de aprender, pues en un blog, en un foro, en lo que sea, y con la IA pues te lo mastica mucho mejor y te puede ayudar mucho a reducir tiempos en ese sentido. Pero también he detectado un inconveniente en todo esto, ¿no? Sí que es cierto que a nivel productivo, eficiente, ¿no? Que hablábamos antes, es positivo porque te hace ser, pues eso, más competitivo, ¿no? Y si sabes que el resto también lo están usando, pues al fin y al cabo, si no te vas a quedar fuera del mercado. Pero el inconveniente es que yo creo que, por una parte, es muy positivo porque te puede ayudar a aprender, pero también, hasta cierto punto, que te facilite mucho las cosas no te permite profundizar en ellas. Un ejemplo muy tonto, ¿no? Fórmulas del Excel o del Google Sheets, ¿no? De estas que son 4 líneas enteras con muchísimos eh, bueno, ¿cómo se Sí, dice? Sí, varias Campos, ¿no? O con sea, dentro varias fórmulas, unas no me dentro sale de otras, concatenando sí, concatenando distintos condicionales, tipos con de lo que sea. cosas, condicionales, tal, ¿no? Pues claro, antes te profundizabas, te matabas, buscabas información, no te funcionaba, seguías buscando y tal. Y al final, después de todo ese esfuerzo y toda esa dedicación, pues ya te quedaba como súper consolidado, ¿no? Dentro. Esto ahora lo haces mucho más rápido, mucho más ágil, pero es cierto que no se consolida de la misma manera, ¿no? Y esto, bueno, ¿para qué lo quiero? Bueno, lo quieres porque incluso para darle órdenes a la IA en este sentido o para realmente saber a nivel conceptual a dónde quieres llegar, pues muchas veces si tienes estos interiorizados, ¿no? Todas estas habilidades, pues yo creo que se puede perder un poco también por ahí, por ponerle un punto negativo también al tema de la IA, ¿no? En este tipo de... Aquí yo matizaría que si eso lo haces de una forma muy esporádica, al final es cierto lo que comenta Pablo, pero si al final se lo pides de forma rutinaria a la IA el tema de las expresiones Regex o Excel o lo que sea, sí que al final muchas veces incluso te ayuda a mejorar, porque al final como te lo explica, si tienes el tiempo y quieres dedicarle un poco de tiempo a esa lectura de lo que te va poniendo, al final a mí como herramienta de un poco de medio aprendizaje o acompañamiento para que me dé cierta seguridad en algunos temas, a mí me ayuda. Es como estar casi haciendo pair programming. Tengo ahí a alguien al lado que me dice, pues vas por el camino correcto o mejor así. Entonces, bueno, me acompaña. Pero mi pregunta aquí, que ya es un tanto filosófica, es ¿qué tiene de malo en que dejes de aprender eso? Porque al final solo lo aprendías con un objetivo, que era llegar al resultado que querías. Es como, no sé, es un poco por poner el paralelismo como aprenderte la tabla de multiplicar de memoria o tener una calculadora. Al final con la calculadora llegas más rápido al mismo objetivo y vale, a lo mejor pierdes la capacidad de pensar. Pero entiendo que eso es un proceso que va ligado al progreso, es decir, yo ahora tampoco sé arreglar la mayoría de cosas de mi coche. Se vuelve complejo y tampoco tengo la necesidad de saber de mecánica ni de otras muchas cosas que a lo mejor hace 60 años pues sí se sabía.
A ver, a nivel Yo estoy un humano, poco... en plan evolución humana, digamos, pues supongo que el hecho de entrenar tu mente, ¿no? Con este tipo de retos, pues va más allá del hecho de conseguir tu objetivo de tener una multiplicación que la que te la hace una calculadora en un segundo, ¿no? Entiendo que por ahí, pero no tengo ni idea, evidentemente, que no soy especialista ni sé nada de eso, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que a nivel tener una base, ¿vale? O sea, al fin y al cabo nosotros, yo creo que con el tiempo lo que vas ganando, ¿no? Haciendo todo ese tipo de ejercicios, peleándote con distintos retos, ¿no? Que se te facilitan las cosas al nivel de ahora todo, ¿no? O sea, ahora casi no hay retos porque te lo pueden solucionar la inteligencia artificial, no digo a día de hoy, digo a un futuro, no sé si lejano o cercano, ¿no? Pues lo que puede llegar a provocar es eso, ¿no? De que realmente el hecho de que te impida, ¿no? De que en cierta forma, a lo mejor esa base, pues no la llegas a crear tan sólida, ¿no? Al fin y al cabo todos sabemos que lo más importante, ¿no? O creemos, creo, que es el hecho de tener esa base, tener las capacidades para poder saber qué hacer en cada momento, ¿no? Cuando nos enfrentamos a nuestra profesión, a nuestra especialidad, más que el hecho de hacerla y ejecutarla, ¿no? Tener esa visión transversal de todo, que al fin y al cabo te la da el hecho de haberte pegado con todo y haberte estado. Para mí es muy positivo, ¿no? Que toda la gente que acabamos de analistas, pues más seniors o más gestores o más coordinadores nos hayamos pegado en el pasado con cosas mucho más concretas y con cosas pues a lo mejor que son más pues, de becario, de junior, de como quieras llamarle, ¿no? Tareas más repetitivas o tareas más tediosas, y eso a mí, a nivel personal por lo menos, me ha permitido formarme, ¿no? Y poder realmente pues evolucionar de alguna, que a lo mejor podría haber sido más rápido con algunas ciertas herramientas, puede ser, pero no lo veo como algo negativo, y eso que hay tareas que hice que acabé hasta los huevos, digamos, de hacerlas y muy cansado, tareas que todos también hemos pasado por ellas, pero creo que ahora lo veo como algo positivo que me ha permitido pues llegar a tener esa visión y haber aprendido y haber llegado hasta aquí. Claro, pero deberíamos tirar también el Excel, porque cuando se hacían los cálculos a mano, también nos daba una capacidad de cálculo que ahora con las hojas de Excel no tenemos. Eso es lo que voy a que Sí, pues ya cualquier lo hacemos, nueva eso ya a tecnología nivel educacional ya te, se hace. te acomoda, pero al final tú tienes que entender pues, lo que quieres, saber de qué son capaces esas herramientas e implementarlo. No sé, me venía ahora a la cabeza, por ejemplo, un ejemplo, que el otro día también le pregunté, pues que me diese KPIs para un determinado dashboard, ¿no? Imaginaros que quiero un dashboard de KPIs de marketing. ¿Para qué me tengo que saber yo todos los KPIs del mundo y las fórmulas? Si se lo puedo preguntar a la IA, me los saca, me los explica y demás. El reto, en eso nunca voy a ser mejor que ella, en aprenderse eso, en listar eso y demás. En lo que puedo ser mejor que ella es en leerme esos KPIs, entender lo que implican y luego tener todo el contexto, que es lo que me parece que es muy difícil que vaya a llegar a una inteligencia artificial general, que entienda que ese KPI pues va bien para el negocio o no, o es bueno, o es malo, es suficiente, porque a lo mejor el tío de marketing que dirige el departamento es nuevo y eso no va a ser capaz de tenerlo en cuenta, y tú sabes que a lo mejor se están marcando unos objetivos muy altos porque hay una presión de dirección que no sé qué. Hay mucha información y mucho contexto que la IA va a ser imposible alimentarla con eso. Entonces, ahí el analista puede entender el negocio, todo el contexto de lo que... Pero yo digo que es un poco a lo que iba antes. Pero entender el negocio y todo ese contexto de el dashboard de marketing, por ejemplo, que estabas poniendo de ejemplo, es más tarea del especialista de marketing, que además lo va a entender mucho mejor y va a entender mucho mejor esas herramientas que el analista, ¿no? Lo bueno del ¿Quieres decir que analista, te puede arrojar ya los KPIs la inteligencia Claro, artificial y la... claro que la inteligencia artificial, lo que hace el analista, que es al final proporcionarle todo ese conocimiento, ¿no? Al final darle todos esos KPIs y todo eso al de marketing o al financiero o a quien sea, que directamente se lo dé la inteligencia artificial, y entonces tú como analista realmente, ¿qué tienes que aportar ahí?
sea, porque el contexto que tú dices, o sea, te lo compro, es verdad que quizás la IA, que no lo sabemos, quizás en el futuro tenga tanto contexto o más que nosotros, pero ese contexto, quien realmente lo tiene, es el especialista de la temática para la que estás sacando esos datos. Es decir, el financiero, el de marketing, el de producto que esté analizando los productos que más se venden. O sea, ese tipo de especialistas son los que realmente conocen ese negocio. El analista, a día de hoy, si tiene todo ese contexto, sí que aporta muchísimo más valor, pero no veo que aporta cuando la IA ya le dé ese dashboard hecho, listo, e incluso con recomendaciones y diciéndole, oye, mira, es que aquí ha pasado algo en este día Hombre, que concreto. Va a aportar el contexto de ponerlo en línea con las otras partes de la empresa y también una parte de, al final, la recolección del dato, la validación de la calidad y todo eso, también la va a tener controlada el analista, no la va a tener controlada la persona de negocio. Quiero Vale. decir, al final la definición de las métricas, dónde salta, cómo se recoge ese dato, lo que implica y la interpretación, también las fases anteriores del flujo del dato son importantes para luego hacer la interpretación, para mí. Entonces, reformulo otra vez la pregunta. ¿Cuál va a ser en el futuro el papel del analista? ¿Más quizás esa parte de asegurarse de que la recolección del dato, definición de métricas y demás es el correcto? Esas tareas que no No, sé si son las que va a más ser el nos gustan. mismo, pero lo que pasa es que habrá fases en las que la inteligencia artificial le facilite o le haga más llevadero el trabajo. Pero al final Bueno, pero yo Claro, creo que ese es el... va a tener es- que tener el contexto y entender por qué se etiquetó eso, por qué se midió eso, cómo se mide ahí, cómo se recolecta, si puede haber problemas en la recolección. Y luego, cuando la inteligencia trabaje con todo ese dataset y de los insights, ver si esos insights tienen sentido o no, ponerlos en contexto con conocimiento de negocio, con otras cosas que pasen en otro lado de la empresa. Pero ¿y eso no lo podría hacer la IA? Yo Yo creo veo que difícil por este tema, porque la IA es muy buena, a ver, no sé a futuro, sí, pero la IA es muy buena, y es lo que dicen los expertos, en hacer tareas específicas sobre un sector o sobre un área específica, pero no es inteligencia artificial general, en el sentido de que vaya a tener todos los aspectos en cuenta. Y en tener todos los aspectos de cuenta, para mí es donde se aporta valor, porque, bueno, para sacar reporting, pues sí, no, eso está abocado a desaparecer. Claro, que... yo no veo tan lejos que igual nos pase como pasa en las fábricas, que al final muchos de los operarios lo único que hacen es supervisar que toda la cadena está funcionando correctamente y si algo no funciona correctamente levanta la mano y para ese informe que iba a ir para dirección o que iba a ir para no sé dónde. Entonces igual nosotros lo que tenemos es un super control de todo y simplemente detectamos que la IA o los procesos nos estén desmadrando por la razón que sea. De todas formas, al final para hacer todo eso hace falta también unas bases que va a haber que adquirir. O lo que nos puede pasar es también que juguemos más especializados en determinadas áreas. En vez de ser un perfil tan transversal como es a día de hoy, o ser totalmente transversales, pero eso es complicadísimo, o A estar día muy de hoy somos muy especializados. transversales. Algunos Yo, afortunados. Pues bueno, hay de todo. Al final, como el tema del... Yo creo que la IA no va nunca a matar al analista digital porque en cada empresa se juega de una forma diferente y casi cada año se reformula el trabajo del analista digital. Entonces, es probable que por esas casuísticas nunca llegue a matarnos. Pero bueno. ¿Qué, qué, entonces, qué partes o qué tipo de, o dentro de la analítica digital, ¿vale? Que ya lo hemos hablado muchas veces también, que en cada sitio hay una etiqueta para cada puesto o cada función específica, por decirlo de alguna forma. ¿Qué cosas creéis qué es lo que la IA sí que va a matar? Por ejemplo, decía ahora es igual sacar informes. Igual los analistas que se dedican única y exclusivamente a sacar informes, igual tienen que ir pensando en aprender otras cosas. Mira, yo Configurar creo, GTM. Al final toda la parte técnica también probablemente
vaya un poco de esa mano. Y ¿Qué hay Ahora te otras tareas, digo cosas una, creéis que hay se van tareas que a...? deberían desaparecer, o yo, sea, quiero decir, toda la parte de documentación debería ser más fácil. La parte de validación del dato y alertas, eso debería ir mucho más automatizado. Eso en los proyectos lleva muchísimo tiempo y mucho esfuerzo y eso debería agilizarse. Yo creo que todo lo que es difícil de automatizar es lo que tiene que ver con la parte, con el factor humano, porque era lo que decía antes Bryce al final. La IA puede sacar el dato y el dato se lo das directamente a la persona de negocio y lo estruja como ella quiere para hacer la interpretación que ella quiere. Pero eso Entonces, ya lo hacemos a día de hoy, ¿no? eso ya lo Sin hacemos IA, a día... Sí, siendo ya honestos. lo hacemos a día de hoy, pero al final si eres un analista honesto y objetivo, pues bueno, intentas orientar y aunque no lo seas, sabes que lo estás haciendo. En el caso de la IA, es una caja negra, te da esto y la persona que está allí lo interpreta como quiere. Y a lo mejor una métrica muy sencilla como cuántos usuarios nuevos tengo, pues la interpreta a su manera y qué es un usuario nuevo, ¿sabes? Porque a lo mejor la persona que está interpretando no sabe cómo se definió eso y luego te pones a escarbar y no es tan fácil. O las Aquí, conclusiones que está sacando le está dando una interpretación a la métrica que no es. aquí la clave, un poco también haciendo hincapié en algo que ya comentamos en su día, es que el papel igual del analista debía ser un poco el de árbitro. En vez de llevar unos colores de un departamento, de un stakeholder, el papel de árbitro tiene mucho sentido para ver si esos datos realmente, no darle una versión sesgada o intentar no darle una versión sesgada a esos datos ni estrujarlos. Entonces, y eso con la IA, al final ese papel, esa moderación a corto, medio plazo se va a seguir haciendo. sí, yo creo que hay del tipo que aportan poco valor y que requieren mucho esfuerzo, esos ya se están automatizando gracias a la IA. Por ejemplo, lo que decía Víctor, yo veo una muy clara, ¿no? Que es el tema de las validaciones manuales que hacíamos en el pasado, que eran de horas y horas por cada web, ver realmente que todo se recogiese bien. Supongo que en breves con una IA que realmente pues navegue por la propia web y pueda detectar en base a lo que tú realmente le das. Después del otro tema sobre, yo creo que el puesto de analítica, o sea, del analista, ¿no? Pues que realmente va a tener esa responsabilidad sobre esa IA que esté trabajando, con la que esté trabajando o de todos esos procesos en los que la IA esté colaborando, ¿no? O sea, alguien se tiene que responsabilizar de ello. Estamos hablando de los reportes que te hace la IA y de forma automática, pero ¿quién le dijo a esa IA qué reportes tiene que realizar? ¿Quién los va a vigilar? Estamos hablando de que le pasa al marketing también reportes, la propia IA. Aparte hablamos de personas, se la pasará a lo mejor a una IA de marketing, no solamente Efectivamente, podría no ser. solo los analistas en plan de no solo va a matar a los analistas en ese sentido, ¿no? En plan de, pues, y al de negocio lo mismo, en plan de, pues el de negocio será otra, o la misma IA, general o no general, o lo que sea, que realmente tomará las decisiones. O sea, al fin y al cabo, lo que yo creo que donde más tenemos que hacer foco es en lo que realmente para mí es el valor final del analista, ¿no? Que sí que es cierto, como sabemos todos también aquí presentes, que muchas veces no llegamos a él, ¿no? Que es aportar valor al proyecto en el que estamos, ¿no? Aportar valor directamente, no aportar datos, sino aportar o no conseguir los datos que el proyecto necesita, que también, por supuesto, ¿no? Sino aportar valor directamente al proyecto. Si el proyecto es vender más camisetas, pues buscar la manera a través de lo que nosotros sabemos hacer, que es los datos que nos van a dar, pues, que en nuestro caso, pues más los usuarios, o más lo que sucede en el mundo, o más lo que datos del propio producto, de los precios, de los márgenes, de lo que sea, ¿no? Pues a partir de ahí y desde ese punto que tenemos de esa especialidad, pues conseguir pues ese objetivo que es vender más camisetas, que el cliente esté más contento, que el cliente repita, que la cesta media sea más alta, ¿no? Y centrarnos más en eso y creo que donde menos vamos a tener que hacer, o sea, donde realmente nos va a suplir de forma más clara la IA va a ser más en la parte esa de recolección, más en la parte de calidad de los datos, más en la parte de la obtención de esos datos que creo que se puede nos Y, puede
dar bastantes mejoras en ese sentido, ¿no? Esta nueva tecnología. Y yo creo que también va a democratizar muchos procesos, porque a día de hoy al final es lo de siempre, se recopilan muchos datos, pero accionarlos es muy complicado. Conectar herramientas suelen ser procesos tediosos o requiere ya de gente experta en tema de APIs, entonces yo creo que el tema de accionar los datos va a ser algo que en muchos casos va a ser mucho más sencillo de hacer. Las propias herramientas también lo pondrán más fácil porque podrán dedicar mucho más recursos a esas partes, porque para ellas también la evolución será mucho más sencilla, y por nuestra parte igual cosas que a día de hoy solo estaban disponibles para unos pocos, se puede abaratar ese tipo de conexiones, de accionamientos. Es que eso era como una barrera de entrada al sector, que para mí me parece muy bien que caiga, que era, pues yo soy experto en configurar no sé qué herramienta y sé mucho de la herramienta, y si quieres trabajar de esto tienes que aprender de esto, pero que realmente no, para mí no aporta tanto valor. Entonces, para mí me parece muy bien que eso entre, pero luego estoy pensando que al final... pues aunque saque conclusiones muy fácil, la inteligencia artificial es, vale, pero ¿de qué datos está bebiendo? ¿De los datos que está bebiendo tienen sentido? No, le faltan fuentes de datos, tienen calidad, ¿cómo están tomados esos datos o no? Lo que decía Pablo, para recoger esos datos que luego con los que hace la interpretación la IA o le puedas preguntar, habrá que sentarse primero con la gente de negocio, quien sea, a preguntarle, vale, ¿tú qué objetivos tienes? Y a partir de ahí, ¿qué voy a medirte para ver si llegamos a esos objetivos o no? Ya, Entonces, eso me parece más difícil que lo haga la inteligencia artificial. me imagino algo y igual estoy lanzando ideas, ¿no? Vale, me imagino a un Google Analytics en el futuro donde tenga una interfaz tipo Gemini o ChatGPT o cualquiera de las que se están utilizando a día de hoy, donde venga el tío de marketing o el que quiera implementar Google Analytics y le diga, esta es mi web y estos son mis objetivos. ¿Qué datos debería de recoger y cuál es la implementación que tengo que hacer? ¿Veis tan lejos eso? No, pero para mí... Yo no lo veo tan complicado, pero creo que hay que le podría preguntar precisamente a esa interfaz que comentas tú, sería el analista. ¿Por qué no puede ser el analista el que haga eso? Sí, puede ser. Pero ¿para qué le voy a pagar a un analista si ya lo hago yo directamente? Yo lo veo fácil que lo haga otro stakeholder. Al final, como nosotros hacemos muchas veces tareas de otro stakeholder, pero al Exacto. final es todo muy transversal y es la riqueza que tiene el analista, que al final, bueno, si esto se termina, podemos pivotar para cualquier otra área porque somos muy polivalentes. Y yo creo que todo eso lo puede hacer el analista. Y hay una cosa que hacemos y no nos damos cuenta, pero una vez que obtenemos el dato, muchas veces también nuestra labor es convencer de vamos a lanzar un experimento y tenemos que hay estos datos y tienes que hacer una labor de convencimiento para que eso tenga cierta repercusión en la empresa. Sí, a ver, yo lo que vuelvo un poco a lo de antes, ¿no? Yo veo que realmente si realmente una persona es la que hace eso, ¿no? ¿Cuál es la persona más indicada para realmente pedirle a una IA que te haga una implementación automática desde GA4? Pues ya sabéis, el profesional que yo considero que es el adecuado, pues ese que sabe sobre ese mundo y que sabe pedirle a esa interfaz y si los resultados que te está dando pues son los correctos. Vas a tener a uno de marketing siempre y, o sea, ¿quién va a hacer eso, no? Va a ser una sola persona, las empresas van a estar solo una persona, un CEO, en el cual va a decirle a todas las IAs lo que quiere. Va a ser el de marketing, pero ¿por qué el de marketing? Si el de marketing también puede hacer las campañas, las puede gestionar directamente la IA. Va a ser el de negocio, pero ¿a qué le llamamos negocio? A una persona que sepa de datos y que realmente pueda, a partir de ellos y de la información, pues guiar a esas IAs a optimizar pues, esas campañas, a optimizar esas ventas, a optimizar ese negocio en definitiva. Claro, o sea, yo lo que veo es un poco eso, es una tecnología muy potente, pero creo que tiene que llevar que las riendas de cada una de esas
líneas, ¿no? Tiene que ser una persona que conozca cada una de esas especialidades, ¿no? Y que a lo mejor se reducen equipos, o al revés, igual no se reducen equipos y lo que somos muchísimo más productivos y nuestros objetivos pues van muchísimo más allá, porque al final con los mismos esfuerzos o los mismos recursos se puede ir mucho más allá. Supongo que habrá compañías que lo que hagan es, bueno, pues a partir de ahora lo que vamos a hacer es crecer a lo bestia manteniendo los esfuerzos que tenemos a día de hoy, porque sabemos que con el esfuerzo humano actual, gracias a esta nueva tecnología, se puede ir mucho más allá, y otras que digan, pues mira, vamos a crecer menos o nos vamos a quedar más, no quiero decir estancadas, porque no creo que haya ninguna compañía que se quiera quedar estancada, pero bueno, y que realmente lo que vamos a hacer es reducir el coste humano y cambiarlo directamente por IA, y siempre dentro de las posibilidades que no creo que sean a llegar a cero, ¿no? En ese sentido, dependiendo de la compañía, pues puede reducir más o menos, ¿no? Pero yo, por ser un poco... Yo veo muchas predicciones de que vamos a estar sentados mirando para cómo trabaja, y es algo que no me parece mal, siempre que la transición se haga bien. Y luego en el día a día lo que veo es que cosas muy, muy burdas, muy fáciles de solucionar, llevan ahí años y no te facilitan nada la vida. Entonces no veo el avance tan rápido. Ojalá con los años lo haya, pero... Y el humano inútil seguirá ahí, y ahí la IA poco puede hacer. Entonces, Ahí seguiremos. Claro. Tiene que haber humanos inútiles también. Y luego, es que por ser traviesa, es que yo estoy ejerciendo de abogado del diablo, ¿vale? No es que esté yo tampoco aquí dando mi opinión, sino más bien os estoy dando un poco de vueltas, perdonadme. Vale, o sea, entiendo, un poco volviendo a lo que decía Pablo, ¿no? De que, bueno, habrá una persona adecuada para manejar cada IA, ¿no? De la manera más correcta y demás, ¿no? Que, por ejemplo, pues, en el ejemplo que ponía yo, entiendo, ¿no, Pablo? Si no, corrígeme, de Google Analytics, pues, de que le puedas decir a Google Analytics, oye, hazme un etiquetado para esta página, pues que lo ideal es que sea el analista el que lo diga porque es el experto en esa materia, ¿sí? Entonces, y aquí va mi pregunta puñetera. Entonces, ¿por qué nosotros sí que creemos que podemos hacer un código o un script que es perfectamente válido en vez de que lo haga un programador profesional? Ahí va. ¿Quieres decir? Claro. Porque nosotros intentamos sustituir... A ver, realmente no lo sustituyes. A un programador que realmente sea bueno no lo sustituyes. Tú lo que haces es, pues yo sé un poco de SQL, no me sale esto, o intento optimizar esta query, le pregunto a la IA y salgo del paso. Pero luego, ante un problema complicado, que necesite un razonamiento por atrás, es que no es saber código, es saber pensar la mejor solución, y eso me parece difícil también, que llegue la IA a sustituir a ese desarrollador senior que es creativo en buscar la solución en el código. Sí, yo creo que aquí, al final, una cosa es que apañes, como al final en cada uno de nuestra vida, pues al final también podemos cambiar o hacer una tarea, cambiar una bombilla, pero para otras tareas sigue haciendo falta un electricista. Pues aquí un poco igual, aunque o en nuestro sector con tema del diseño, que al final los diseñadores son los grandes castigados siempre en estas cosas. Aunque nosotros llevemos años usando Photoshop, Canva, se nota siempre la mano de un profesional cuando viene y le mete coherencia a todo lo que una persona no es capaz de... Una persona común no es capaz de, sin los conceptos, es capaz de plasmar o visualizar. El tema de la medición mejorada ya es eso, pues sí, a lo mejor metes la medición mejorada de GA4 y ya te sirve para mirar 4 cosas. Cuando quieres algo pues más profesional, más profundo, más ad hoc a tu negocio y más personalizado, pues ahí ya necesitas
meter las manos. Ya digo, al final el tema técnico no es el que a mí más me preocupa, es lo de ligar la interpretación con entender cómo se han definido esas métricas, se han recogido, se han implementado y demás. Y es el analista un poco el que hace esa visión. Porque también, no sé, hay muchas veces, hay analistas o a veces por proyectos o tal, tenemos que sacar conclusiones de datos también que se nos dan, igual que hace la inteligencia artificial. Pero realmente si tú no has estado en la definición de las métricas, si tú no sabes exactamente cómo se recogen, cómo se procesan esos datos y tal, no estás dando el valor completo que deberías dar como analista. Yo creo que A aquí mí me parece inevitable, sigo la pregunta de Eva, ¿no? De que dependiendo de las capacidades y límites que tenga pues, un proyecto en concreto, que el analista haga de persona de marketing o desarrollador, ahora tiene más posibilidades de poder suplirlo o no, pero de poder hacer cosillas en ese sentido. El de marketing haga cosas de analistas y de desarrollador, y el desarrollador haga cosas de marketing y de analista. Igual que en una empresa o una startup, pues a lo mejor algo antes que era completamente inviable que una persona hiciera de todo, pero se tiene que convertir en una persona orquesta. Pero también yo te devuelvo la pregunta. ¿Qué preferirías tú, no? Que el área de la analítica, a pesar de que haya una IA y que vaya cojonuda, la llevase un desarrollador y que la del desarrollador la llevase un analista, o que cada uno llevase la suya dentro, evidentemente, de las capacidades, esfuerzos, límites, presupuestos, etcétera, etcétera, que tenga la compañía, ¿no? Claro, Pero que no he además ya opinado. se tiende a eso, ¿no? Se tiende a equipos multidisciplinares, o sea que en un determinado departamento pues haya gente de desarrollo, gente de analítica, gente de marketing y no sé si son analistas que saben de marketing o es gente de marketing que se dedica a ver datos, porque la realidad también es que cada vez tienes más datos, entonces también si el tío que antes estaba 100% dedicado a marketing, ahora pasa sobre el 80% de su tiempo viendo informes y datos que se generan, aunque sea a través de la inteligencia artificial, pues al final está ejerciendo de alguna manera de analista. Yo de lo que decía Pablo, a ver, yo no estaba opinando, ¿eh? Yo Sí, no, estaba no, lo sé. ejerciendo de abogado del diablo para daros un poco vueltas. Yo lo veo como dice un poco Pablo, ¿vale? De que cada especialidad em, tendrá a su especialista, que utilizará la IA, pero seguirá siendo el especialista de eso, ¿no? Un poco lo que decía también Bryce antes con el ejemplo de cambiar una bombilla o ser electricista. Claro, que no es lo mismo. Entonces yo lo veo un poco por ahí. Pero yendo por ahí, sí que creo que, bueno, pues lo que decía Víctor también, ¿no? Que al final es como la IA va a ser como una calculadora, como un Excel, como, bueno, como algo que nos va a ayudar a hacer nuestro trabajo de forma más rápida y más productiva, pero que no va a eliminar los especialistas de cada área. Quizás desaparezcan algunos que sean muy específicos. Bueno, podría ser, pero en general yo creo que seguirá habiendo cabida para todos. Y que, bueno, quizás seamos un poquito más 360 gracias a la IA, ¿no? Porque en un momento dado lo que decíais, si alguien necesita tirar un SQL, una consulta SQL y no tiene mucha idea, pues la tiro aquí para esto, que no es nada robusto, ni nada que tenga que estar en producción, ni una interfaz web que tenga que hacer una consulta a una API, ni nada así, y después ya para ver yo una idea y saber más o menos cuál es el dato y tal, pero si tengo que hacerme ya una aplicación que devuelva esos datos bien, de manera recurrente a cualquiera y demás, pues ahí necesitaré al especialista en SQL que me haga eso de la forma más eficiente, bueno, que ahorremos lo máximo posible, ¿no? Que reduzca costes y demás. Entonces, al final llego a la conclusión, ¿no? Tras escucharos de que igual no cambia mucho nada. Y hay que recordar que
antes de la IA había Google y muchas de las preguntas eran el primer resultado de la búsqueda y cuántas horas se facturaron en consultoría respondiendo con el primer enlace que cualquier persona humana que usase Google respondería. Es que al Entonces, final es con lo la, mismo. con la IA seguramente el tema de la autoridad siga teniendo mucho valor. Vamos a tener que, personalmente creo, dar valor a ciertos procesos que igual a día de hoy no consideramos, dar valor a lo que hacemos, que muchas veces nos cuesta, o a ciertas personas les cuesta más que a otras. Y yo creo que también hay otro factor que va a ser la evangelización, como ya nos pasó ya nos pasó siempre el tema de que los datos nos llegan mágicamente a las herramientas, las IAs hacen magia, pero esa magia puede tener sus claros oscuros y esa evangelización vamos a tener que hacerla quizás más que nunca por mucha IA, acompañados con la IA para poder defender ciertas historias, porque al final nos puede orientar, pero yo creo que la evangelización durante un proceso, durante una época va a estar ahí. Tengo una última pregunta. Y ya cerramos porque, bueno, ya estamos llegando a una hora de podcast y como siempre ya es bastante. Yo personalmente sí que, como que no contesté antes tampoco, lo que utilizo la IA mucho es para, bueno, para aprender. Sí que es cierto que, sobre todo si es con temas de código o cosas así, o incluso para, bueno, para poder hacer análisis y demás, soy reacia a pasarle datasets, ¿no? Tengo este dataset y analizan, a menos que sea algo que es una chorrada y que me dé exactamente igual. ¿Por qué? Porque yo en el fondo no me acabo de fiar de las IAs ni de a dónde va toda esa información que le pasamos y demás, ¿no? ¿Vosotros creéis que las IAs actuales son de fiar o que están recopilando toda la información de todo lo que les preguntamos para conocernos aún más como expertos que somos, ¿no? En el análisis de datos y demás? Les estamos dando datos de lo que hacemos, de lo que no hacemos, de lo que nos interesa, de lo que no nos interesa. Mucha gente utiliza ChatGPT, por ejemplo, ya para organizar viajes y para que le hagan una guía de tal. ¿Se están utilizando por detrás esos datos para saber a dónde quiere viajar la gente? ¿Qué creéis? Si no lo hacen, deberían, porque esos datos tienen valor. Otra cosa es que luego se metan legislaciones que lo prohíban, pero a mí me parece interesante saber lo que le está preguntando la gente a la IA. Igual que cuando salió Google Trends, fue muy interesante saber lo que la gente buscaba en Google. Yo creo que aquí, sobre todo, va a haber un boom, y ya lo está viendo, de IAs que funcionen como servicios en local. Y eso ahí creo que, pues, sobre todo a nivel corporativo, va a ser lo que suponga también una parte más disruptiva. Porque al final yo creo que también estamos llegando a una época en la que el control de toda esta información a terceros, pues empezamos ya, pues, está bien, no, pero hasta dónde las usamos con cierto tipo de información. Pero yo creo que todo esto está avanzando muy rápido y está avanzando también a nivel local de cosas muy potentes lanzadas casi desde el ordenador de tu casa, un servidor más potente, y creo que por ahí va a haber cosas bastante interesantes. Sí, bueno, yo a día de hoy, pues seguramente por ignorancia, pero sí que tengo cierta desconfianza, ¿no? En todo eso. De hecho, con datos sensibles de clientes y tal, pues yo el tema de es cierto que alguna vez jugué con temas de análisis predictivo, bueno, a ver qué nos decía, ¿no? De análisis, de qué tipo de análisis hacía la IA, y normalmente utilicé datos de demo, ¿no? En plan de pues simplemente los puedes falsificar, o sea, cambiar muy fácilmente, ¿no? Y entonces al fin y al cabo pues te puede dar unos resultados, no de tu cliente en concreto, pero ver cómo realmente trabaja por detrás para conocerla un poco. Yo hasta llegué a pensar en algún momento, en plan, hostia, es que esto es capaz de, yo le pongo estos datos y que después otra persona en otra parte del mundo pregunte sobre esto y le pongo mis datos, ¿sabes? Yo no lo sé. Claro, ¿Sabes? No podría tengo ser. ni idea porque No lo sabemos. desconozco realmente cómo procesa, cómo los almacena y después cómo los utiliza, ¿no? Sé que los utiliza para mejorar sus contestaciones, para mejorar los resultados a los que quiere llegar, ¿no? Pero no sé realmente cómo lo hace. Entonces, en ese sentido, pues soy bastante precavido, ¿no? Y intento no darle datos que realmente no quiero que se guarden y que no son prudentes que los tengan, ¿no? Pero bueno, como dice Víctor, si realmente tienen la capacidad
tienen está dentro de la legalidad y al fin y al cabo pueden recolectar todos esos datos evidentemente eso tiene un valor incalculable, ¿no? Para ellos como compañía y a lo mejor incluso también para ciertas experiencias que nos puedan dar al resto, pues en base a todo eso, ¿no? Pero Es bueno, que al final yo no sé cómo va a precaución, avanzar. sería mi consejo. Yo no sé cómo va a avanzar, porque al final estoy aquí criticando algunas cosas, pero esto es un brindis al sol. O sea, al final es tan complejo y va tan rápido y demás que no sabemos qué avances nuevos va a haber, ni qué va a sustituir, ni qué no. Pero al final para mí un poco el oficio es un poco coger información y ver dónde aporta valor. Entonces, es un poco lo que decía Pablo. Pues a lo mejor la información es sobre las queries que la gente hace a la inteligencia artificial para ver, no sé, qué tendencias o qué preocupaciones hay en la población. O no sé, al final da igual un poco la herramienta. Tú al final, por un lado, siempre tienes información y por otro lado tienes una aplicación práctica para esa información. Y se resume un poco en eso para mí. Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por haber venido. Perdonadme por haber dado vueltas, la vuelta a cosas que preguntabais para reflexionar todos juntos. Y nada, muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando. Nos vemos en un próximo episodio del podcast de Datola. Hasta pronto. Chao. Chao, chao. Únete a la comunidad en datola.es y si quieres participar activamente, envíanos un email con tu idea a info@datola.es. ¡Súbete a la ola!